Jorge, por favor, tal cosa. Jorge, explícame esto de aquí. Jorge, no entendí. Jorge, hagamos esto. ¿Ok? Entonces, para entrar en confianza entre nosotros, yo necesito que ustedes me digan Jorge y yo ustedes que me den por su nombre. ¿Ok? Entonces, así vamos a irnos conociendo. En el transcurso de este seminario vamos a ir realizando dinámicas. Lo voy a hacer lo menos aburrido posible. Voy a hacer algo muy despierto para ustedes, más que todo para que puedan presenciar y podemos hacer una especie de reconstrucción de un hecho como si fuera un juicio, como si fuera una audiencia, ¿no? Entonces, vamos a escenificar si ustedes estuvieran en un estrado, si ustedes estuvieran en un tribunal, o si ustedes fueran demandados. Si ustedes fueran la parte actora, la parte demandante, ¿no? Entonces quisiera saber y verlos, observarlos, su comportamiento, y si ustedes serían víctimas en caer en preguntas capciosas, subjetivas o impertinentes. Por cuanto, si hablamos de un juicio oral laboral, en un juicio existe lo que son las preguntas a los testigos y también lo que es la confesión judicial. ¿Y está bien dicho, está bien definido como trabajadores informales? Pero, ojo, la pregunta es, ¿están bien llamados trabajadores? Realizan un oficio, vender caramelos. ¿A qué dice que no? ¿Por qué dice que no? Cuéntame. Porque él hace su actividad por iniciativa propia y en función personal, en todo caso familiar, pero no hay estar bajo la dirección de un tercero. Ya, dice que no está bajo la dirección de un tercero. ¿Quién lo refuta? ¿Quién discrepa con él? ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Esos trabajadores que están en la calle, que venden colas, que venden caramelos, lo que sea, pueden ser considerados trabajadores? No, para mí son vendedores. Vendedores. Perfecto, vendedores. Ellos no son trabajadores porque no hay quien los regule. ¿No hay quien los regule? Claro, o sea, no hay quien los supervise. Es decir, si, por ejemplo, si tú eres un trabajador, un empleado, tú estás afiliado, tienes parámetros para cumplir y que te hagan cumplir, o sea, tienes derechos y obligaciones. En cambio, ellos, como dices, son informales, lo hacen cuando ellos quieren, y donde quieren. Perfecto. Tú ibas a decir algo, ¿no, verdad? Iba a decir que son comerciantes informales. Entonces no pueden ser llamados trabajadores. Es un trabajo que realizan, pero es un trabajo particular. ¿Es un trabajo o es una actividad? ¿Es lo mismo un trabajo que actividad? Pero es un trabajo, una actividad. A ver, ¿es lo mismo un trabajo que actividad? En este momento yo estoy ejerciendo una actividad, ¿no es cierto? ¿Cuál es un trabajo? Está realizando un trabajo y una actividad. Pero el trabajo no es que te genere A ver, vamos. dinero. A ver, ¿qué pasa, Carlos? El trabajo es la actividad que te genera un pico de rubro al final de un cierto tiempo de realizar una actividad. Tú le llamas eso trabajo, ¿no? Claro. Ok, la actividad. En este momento estoy con ustedes. Ah, qué bueno. Es lo que hace. Pero también es válido. La cuarta de lo que se considera que podría ser llamada como una relación laboral, un horario de trabajo. ¿Ok? Entonces, tenemos estos tres puntos. Una prestación lícita y personal, una relación de dependencia y tenemos una remuneración. Entonces, eso es un trabajador. Ahora, me voy a preguntar, ¿yo estoy haciendo una actividad profesional o estoy ejerciendo una función como trabajador? Actividad profesional. Profesional. Entonces yo estoy como un profesional aquí contratado, ¿no? ¿Verdad? Perfecto. Entonces, ya sabemos la diferencia entre un profesional y un trabajador. ¿Ok? Y dígame. Pero todo lo que usted está explicando sobre si es trabajo o no, o sea, yo lo veo que en realidad es un trabajo, pero visto desde el punto de vista, usted lo está viendo más desde el punto de vista legal. Sí, legal. Entonces, esa de pronto es la diferencia, pero para mí, por ejemplo, una persona que vende colas en la calle podría decir, me voy a trabajar, podría decir. Entonces, vista desde ese punto de vista, yo pienso que es un trabajo. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Pero si nos remitimos netamente a lo que dice el Código del Trabajo, donde nos define qué es un trabajador, qué es un contrato de trabajo, ahí nos define quién es o no un trabajador. ¿Ok? Siempre viendo desde el punto de vista Desde legal. el punto de vista legal. Ok, entonces, es verdad. Uno, supongamos que Jorge saca todas las mañanas a vender empanadas. Voy a trabajar a vender empanadas. Pero yo quién obedezco. A mí quién me paga, nadie me paga un sueldo.
entonces no tengo ninguno de los tres elementos de la relación de trabajo. No tengo yo un contrato de trabajo. Lo que yo tengo básicamente es simplemente es una actividad que yo realizo hacer como si fuera un microempresario, ¿no? Yo invertí un poco de dinero en discos de empanada y me fui a vender a la calle. Un emprendedor, un microempresario que empezaste con un pequeño capital, ¿no es cierto? Y fuiste a vender a la calle. Entonces tú no puedes ser un trabajador. Ahora, sino que desgraciadamente le llaman trabajador informal, cuando no debería ser así. ¿Por qué? Porque ya les acabo de mencionar que el trabajador tiene que tener estos elementos para que sea llamado trabajador. ¿Ok? Bien. Uy, perdón. Ahora sí vamos a... Hemos hablado de lo que es el trabajador, lo que es un profesional, la relación de trabajo, contrato de trabajo. Muy bien. Ahora yo pregunto, ya para ir viendo las diapositivas, vamos a ir viendo el contrato de trabajo. Vamos a ir abriendo los puntos. El contrato de trabajo. Todo contrato tiene que tener un plazo. Sí, podría ser. Su contrato ahorita es 8 horas. Claro. Ok, perfecto. Todo contrato tiene que tener un plazo. Sí. Depende del tipo de contrato. Depende del tipo de contrato, ¿no? ¿Verdad? Porque puede ser un plazo indeterminado, indefinido. Claro. Ya. Un plazo de 2 años para O puede ser eventual. un eventual. Entonces estamos hablando de que tiene que haber un plazo en el contrato de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el contrato que no tiene plazo? El que desgraciadamente no tiene plazo. ¿Contrato fijo? El de matrimonio. Ustedes han escuchado que el matrimonio es un contrato, ¿verdad? Donde ambas partes, marido y mujer, expresan su voluntad. No gana nadie. Así es. Ganan los dos. Pagan abogados después para divorciarse. Exactamente, pagan abogados. Pero es un contrato que no tiene plazo. Debería tener plazo, una cláusula, ¿no? No, mentira, no estoy de acuerdo con eso. Repite. Estás contratado, tienes 90 días de prueba, pasas 90 días, llegas al año. Si no le convence al patrono que tú sigas trabajando con él, 30 días antes, ojo, 30 días antes de que se cumpla el plazo fijo, tú le aplicas lo que es el desahucio, que ya lo vamos más adelante. Entonces le aplicas el desahucio para decirle, señor, tú no vas a trabajar más conmigo. Bien, entonces es una notificación, es un aviso que tú le das al trabajador para que no labore más contigo. Entonces él no va a pasar el año. Si ustedes no le notifican al trabajador con ese desahucio, ¿qué es lo que pasaría? Perfectamente. Llega el fijo, no le hiciste el desahucio, como decimos vulgarmente, te fregaste, no puedes hacer nada, tienes un trabajador que se convirtió en indefinido. ¿Bien? Cuéntame. Pero según la ley se puede ampliar un año más. Y ya en el segundo año, ahí se le puede notificar. Ah, no, claro, pues estoy hablando en este momento del contrato de trabajo cuando lo fijamos nosotros a un plazo de 1 año. Porque máximo el contrato de trabajo, plazo fijo, puede ser hasta 2 años. Lo que el ejemplo que yo les pongo es a 1 año, porque es lo que comúnmente se realiza, a 1 año. Dígame, Sandra. Ok, tengo una cosa, ¿por qué los contratos públicos? Digo, porque yo manejo eso. Hay contratos por 3 meses, 4 meses, y antes del mes le renova. Lo que pasa es que el trabajador no completa el año ni 2 años, están renovando. Todos contratos públicos ahora. Estamos hablando de los trabajadores regidos por la LOCEP o Código de Trabajo. Código de trabajo, los que son con contrato. Ok, los que son con contrato. En primer lugar, ahí está más llevado lo que es el régimen laboral. Porque ahí lo que está, ahí se está precarizando la relación laboral. ¿Por qué? Porque en primer lugar no son trabajadores regulados por la LOCEP, la Ley Orgánica del Servicio Público. Tienen que tener nombramiento. Exacto, porque ahí hablamos de los contratos ocasionales, contratos eventuales, pero si son contratos de trabajo de obreros dentro del sector público, en primer lugar ellos están regidos a lo mismo que nos dice el Código de Trabajo como si fuera un trabajador privado. Este es un tema que lo podemos hacer con una charla con los CEP. Sí, podemos hacer ese tema que es también muy interesante. Una consulta. Dígame. Me dicen que escuché que se puede hacer hasta 2 años de plazo fijo. ¿Ese Sí. tienes que hacerlo recién apenas lo contratas al trabajador o después de que se termine el primer año lo puedes renovar por otro año más? Ya, ok. No me queda claro eso.
Ya, perfecto. El contrato de trabajo a plazo fijo es máximo hasta 2 años. Máximo hasta 2 años. ¿Bien? Ahora, no es que quiere decir de que tú firmaste un contrato de plazo fijo con tu trabajador a 1 año, termine el año y le vas a hacer un nuevo contrato. Es desde el inicio que tú le pones el plazo. ¿Ya? Es desde el inicio. No quiere decir que termine el año, le vas a poner el otro. ¿Me vas a decir algo? Sí. Cuéntame. O sea, justamente eso iba a consultar, si era desde el inicio. O sea, que si te lo dan por 1 año, digamos, y no te notifican los 30 días antes, sí, automáticamente te convierten en indefinido en ese momento, digamos. Porque si te... Perdón, disculpe que le interrumpa. Porque si te lo dan por los 2 años, sucedería lo mismo. 30 días antes de cumplir los 2 años, tendría que notificar. Exacto, así es. Exacto. Pero ¿cómo se llama la cláusula? ¿Dónde está la cláusula que indica que haciendo el contrato a 1 año, ¿no? Con la cláusula de los 3 meses, ese contrato se vuelve indefinido? ¿Cómo el trabajador sabe que terminado el año se convirtió en un trabajador indefinido? Ya, perfecto. En el momento que levanta el documento en el MRL, que son los contratos en línea, voy a escoger si es ocasional, por tarea, a destajo. Pero eso lo sabe el empleador, pero no lo sabe el trabajador. ¿Cómo en el contrato? ¿Dónde está la cláusula? El empleador nunca va a saber si va a trabajar en algo sí o no. El trabajador nunca va a saber si va a trabajar en algo sí o no. Si no le llega la notificación del desahucio antes de 30 días, quiere decir, bien, voy a cumplir el año. Voy a cumplir los 2 años. Si no le llegó nada, perfecto, sigue trabajando. Entonces tú estás con incertidumbre de que me llega o no me llega, me llega o no me llega esa notificación del desahucio. Si no te llega, recién te das cuenta, voy a continuar trabajando. Así de sencillo. Pero no es que se establece en el contrato. No, eso no se establece. Sino es un artículo que lo vamos a ver más adelante con respecto a la diligencia de desahucio, de cómo es el trámite para sacar a un trabajador, ¿no es cierto? Para sacar a un trabajador por la vía del desahucio. Es un trámite administrativo muy sencillo. A ver, ¿estamos claros? Tenemos un reglamento en toda institución. Si tenemos ese reglamento y la persona sabe que no los cumple, ¿cómo se imagina que la empresa lo va a permitir a un elemento no deseable en una institución? Estamos hablando del reglamento de trabajo. O sea, claro, porque tengo las políticas de una empresa, tengo el código de trabajo, pero también hay un reglamento en toda institución. Perfecto. No llego a tiempo, tengo una conducta indeseable, propicio desorden. O sea, pretende que, o sea, si está bien administrada la empresa, ese elemento me salgo de una persona que no... Exactamente, es una vía que la puedes aplicar antes de, o sea, son, digamos, agravantes para que tú no renueves el contrato o simplemente, bueno, me ha faltado de manera justificada, me ha venido con hora de trabajo, yo no le voy a que continúe conmigo trabajando. Pero por eso hay que llevar un historial de lo que es el empleado, porque si el empleado lleva que siempre llega tarde, retrasos, faltas, entonces con eso sí se puede llevar a... Ya menos. Todos son menos. Eso yo te voy a explicar, los menos. Eso te lo voy a explicar. Pero el tema de visto múltiples cosas, hasta en el contrato de prueba puede ir cerrando o no. No. En la parte de la prueba, cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato de trabajo, sin necesidad de indemnizar. Durante la etapa de prueba, cualquiera de las partes puede decir chao. Sin aviso. Nada, sin aviso. En la etapa de prueba, cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato de trabajo. Tiene que ser un día antes, ¿cuántos días? Dentro de los 90 días. El día 90, ¿a qué me fui? ¿Y tú fuiste? Si el trabajador, perdón, si el empleador dice al trabajador, día 90, te vas, te fuiste, no, que usted tiene que pagar. ¿Qué te voy a pagar? ¿Qué te voy a utilizar? Porque estás a prueba. No pasaste la prueba. El día 91, ahí sí. Ahí sí, ¿ok? Bien. Dígame, cuéntame. Yo lo que me he dado cuenta en algunas empresas que he visto, no hacen esa carta de aviso de un mes con anticipación. O sea, no sé si actualmente hay alguna exigencia que en el Ministerio Laboral pidan esa carta, porque de pronto lo que hacen es simplemente cumplen el año y lo liquidan si lo quieren sacar. Pero yo he visto en algunas empresas que he visto que hagan esa carta con 30 días de anticipación. Simplemente lo que generalmente se practica es que le cogen la firma de renuncia. Le cogen la renuncia. Eso es lo que. Pero si no lo hacen, bueno, ahí el trabajador tiene que ser asesorado por algo. Claro, la gente tiene que empaparse del tema. O sea, decir, el trabajador no reclama que dice que porque no sabe o que porque no sabe, la falta de conocimiento, pero si no le he notificado, el señor sabe que tu plazo está de manera indefinida. ¿Ya? ¿Ok? Entonces,
Desgraciadamente, es la falta de conocimiento. Sí, pero hoy en día, o sea, no se hace la carta. Los mismos empleados ya conocen mucho. No, ha cambiado bastante. Es muy difícil que hoy tú le hagas firmar renuncia. Muy difícil, ya no te firma nada. Ha cambiado mucho, desde hace 7 años, 8 años atrás, ha cambiado bastante. Ya. Es por eso, Jorge, yo te preguntaba, ¿cómo el colaborador sabe, mejor dicho, cómo el empleado, nosotros decimos colaborador, cómo el empleado sabe que pasado el año se convirtió en un trabajador fijo? ¿Cómo lo sabe? En el contrato, al momento que lo lee, no hay algo que le indique que pasado el año él se convirtió en un colaborador fijo, no lo sabe. No lo sabe, pero es automático. Claro, es automático. O sea, no es que te vas a hacer otro contrato a plazo indefinido. No, el mismo contrato a plazo fijo, exactamente, ese mismo que automáticamente se va a dar. Claro, si no hay notificación, nada, automáticamente. Así es. ¿Estamos bien? Sí. Ya, Quería dígame, Patricia. decirle al compañero que no es una simple carta, es un trámite que se llama de desahucio. La notificación de desahucio. Hay unos pasos. Claro, es que de pronto puede haber esa formalidad ahora más exigente, pero anteriormente no había. Bien. Es un curso muy dinámico, lo veo muy... Así es, mi favorita compañera. A ver, sin querer, a uno tocó las diapositivas, ya hablamos de estos temas aquí, ¿no? Hablamos, por la primera, por favor, Eduardo. Anterior. Ya hablamos lo que es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, técnicamente, ¿qué es lo que nos dicen las diapositivas? Es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica. Recordemos que los patronos pueden ser compañías, o sea, personas jurídicas, o pueden ser personas naturales. Bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Los tres elementos del contrato de trabajo. Una prestación que es personal, una relación de dependencia, es decir, una subordinación, y la tercera, una remuneración. Son los tres elementos del contrato de trabajo. Estos tres elementos, cuando existen, podemos hablar de que él es un trabajador. Si él no recibe órdenes o no está subordinado a nadie, no es un trabajador. Entonces es un empleador porque él manda. Así de sencillo. Los elementos esenciales de un contrato de trabajo. Para que haya un contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales, los que le acabé de mencionar. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. B. Esta continua subordinación o dependencia que estábamos hablando del trabajador respecto al empleador faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes. Es decir, el empleador, tú eres mi trabajador, yo te exijo a que cumplas tales actividades. Esa es la facultad de la subordinación, la orden, la jerarquía. Imponer el reglamento, lo cual debe mantenerse siempre todo el tiempo durante la duración del contrato. Todos ellos sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador. Obviamente, ¿no? Que un contrato de trabajo tiene que estar contemplado todas las garantías de las partes. ¿Quiénes son las partes de un contrato de trabajo? El trabajador y el empleador o el patrón, ¿no? Entonces, estos contratos, este tipo de contratos, en dichas cláusulas no pueden haber cláusulas, valga la redundancia, que afecten los intereses de las partes. Ninguna de las cláusulas puede afectar en este caso de que, un ejemplo, al trabajador que está regido por un contrato a plazo fijo y resulta que pasa de más de las 8 horas diarias de su lugar de trabajo, ¿no es cierto? No se le puede poner una cláusula, el trabajador no ganará las horas extras. Entonces, esa cláusula hace que afecte un derecho del trabajador. C. Una remuneración como retribución del servicio, el sueldo, en otras palabras. Una vez reunidos estos tres elementos de que se trata este artículo, se entiende que existe un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo, y no deja de serlo por la razón del nombre que se le dé, y de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Entonces, ya sabemos ustedes saben perfectamente qué es un contrato de trabajo y cuáles son los elementos de este contrato de trabajo. Siguiente, por favor. Ok. Este es un tema muy importante, que a todos les corresponde, ¿no? Y un tema un poquito delicado porque
la gran mayoría no conoce sobre la responsabilidad solidaria. Esto se ve mucho a diario en demandas laborales, cuando dice la jefa de recursos humanos, o dice el jefe de un departamento, o el contador, bueno, ¿y por qué me demandan a mí? ¿Acaso yo represento la compañía, represento la empresa? ¿Yo qué soy? ¿Acaso yo lo despedí a él? Simplemente, si ella que ejerce un cargo de administración y recibe la orden por parte del patrono, ¿sabes qué? Quiero que tú te encargues de despedirlo. Entonces el patrono le da la orden a ella para que ella haga el trabajo sucio, despedir. ¿A quién le mandan? A ella y a él, el que dio la orden y la que ejecutó la orden. Entonces, el tema de la responsabilidad solidaria está considerada y contemplada en nuestro Código del Trabajo. En el artículo 36 habla de quiénes son las personas que representan o los que ejercen este cargo, esta función. Representante de los empleadores, así sea bajo un poder, no está el empleador, pero tengo un poder, soy el apoderado de la empresa. Inclusive hasta esa persona que actúa como apoderado puede inclusive tener connotaciones como una responsabilidad dentro de un juicio laboral. El artículo 36 dice los representantes de los empleadores. Son representantes de los empleadores los directores de área, los gerentes, los administradores, los capitanes de barco y en general las personas que a su nombre o sus principales ejercen funciones de dirección y administración. Esto es muy importante. Ejerce función de dirección y administración. Aún sin tener, ojo, mira hasta dónde abarca esto de aquí. Sí, pues yo no tengo un poder, yo no tengo una carta de poder de mi patrono, a mí no me ha autorizado nada. Aún sin tener un poder escrito y suficiente según el derecho común. Simplemente, ok, yo soy el patrón, me voy de viaje, te dejo encargado de la empresa, no le dejo un poder a él, porque es encargado. Y él me votó. Entonces, no hay un poder, pero él es el encargado de la empresa. ¿Perfecto? No hay un poder de por medio, el artículo 36 es muy claro. Aún sin tener un poder, eres responsable de manera solidaria. Que el derecho laboral proviene de un derecho social. Esa es la razón de ser. Que el derecho laboral proviene de un derecho social. Este tipo de principios protegen mucho a la relación obrero-patronal. Protegen a la relación laboral, pero más que todo influida y dedicada al trabajador. Tiene como fundamento y razón de ser el principio eminente social de protección y amparo al trabajador, a fin de que aseguren las obligaciones patronales y tengan la mayor garantía posible de cumplimiento. Es decir, para yo no quedarme desamparado de un juicio, bueno, ¿quién demando? Pero ¿dónde está? No está el patrón, no está el gerente. Yo le demando el que sigue en el orden jerárquico. ¿Ya? Ese es el espíritu de la ley, de este artículo 36. La solidaridad patronal es una institución eminente protectora de los derechos del trabajador, lo cual responde el espíritu social con respecto a la legislación laboral y está dada para garantizar el trabajo en sus derechos laborales, los cuales por ningún concepto pueden ser desconocidos. Recuerden ustedes que la ignorancia de la ley no es excusa alguna. ¿Ya? La solidaridad tiene como principio, razón de ser, el principio eminente social de protección, como se lo recalca, se lo he dicho anteriormente, bajo el amparo del trabajador. Es decir, todos este artículo, esta cita, quiere decir que los trabajadores tienen que estar protegidos de manera administrativa, es decir, por el Ministerio de Relaciones Laborales y por las autoridades judiciales. Esa es otra frase que quería decir esta cita. Siguiente, por favor. En la parte judicial, ¿por quién? Por los jueces laborales. Los jueces del procedimiento oral laboral son aquellos garantistas de la relación obrero-patronal. La responsabilidad solidaria, en el artículo 41. La responsabilidad solidaria de los empleadores. Cuando el trabajo se realiza por dos o más empleadores interesados en la misma empresa, como con dueños, socios o partícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda obligación para con el trabajador. Miren qué interesante es esto. Repito, para que ustedes tengan en claro y vamos discutiendo este artículo de aquí. Cuando el trabajo se realice por dos o más empleadores interesados en la misma empresa,
ya sea como condueños, como socios, copartícipes, ellos serán solidariamente responsables de toda obligación para con el trabajador. Otro caso de solidaridad se lo encuentra en el artículo 171 del Código del Trabajo, que después se lo voy a decir. Ahora, ¿qué piensas tú acerca de ese artículo 41? Yo discrepo de lo que dice A ver, vamos. al principio, si es el consorcio el que contrató al trabajador, porque si es una persona jurídica distinta, o sea, que integra el consorcio, pero como persona individual hizo ese contrato, no creo que sus socios en otro tipo de actividades económicas deban responder solidariamente. Ok. Pero si ese trabajador realiza trabajo en el consorcio y es un trabajo permanente, ya hay una responsabilidad solidaria del consorcio. A ver, pero, antes de continuar eso, antes de hablar del consorcio, ¿quién me define lo que es un consorcio? ¿Han hablado de consorcio ustedes? A ver, ¿qué es un consorcio? A ustedes han tocado el tema consorcio. ¿Qué es un consorcio? Unión de dos compañías que se unen para un fin específico. Perfecto, eso es un consorcio. Entonces, pero esa unión tiene que estar formalizada. Claro. Tiene que haber una escritura pública de consorcio. Tiene que haber un RUC, una persona jurídica. Es una sociedad nueva. Perfecto, es una sociedad nueva. Actualmente, cuando hablamos que son compañías que se unen, se fusionan y se forman como un consorcio. ¿Ya? Porque si ya estamos tocando el tema de un consorcio, estamos hablando que son personas jurídicas que se han fusionado para ejercer una determinada actividad. Ahora sí, por favor. Pero en la práctica, no solamente consorcios, hay muchas empresas, por ejemplo, una empresa forma la otra. Por ejemplo, pongo un caso, una empresa que vende equipos. ¿Vende equipos? Ya. De cualquier laboratorio, médicos, etc. Pero tiene otra empresa que la otra empresa es la que da servicio técnico. Y no precisamente es un consorcio. Ya, ¿Sí claro. entiendes? En la práctica se da eso. Sí, se da bastante. Ya. Sí, fue un ejemplo para el consorcio. Ya. La responsabilidad solidaria puede ser entre compañías, entre personas naturales, siempre y cuando pues, el trabajador tenga una relación una relación constante, tanto en una empresa como en otra. Si yo trabajo en la empresa A como mensajero, pero no tengo mi contrato de trabajo es con la empresa A, pero tengo que servir a la empresa B, esa empresa B tiene una relación solidaria con ese trabajador también. Entonces yo en el momento en que demando puedo demandar a la empresa A como mi patrono y la empresa B por haber trabajado pues, permanentemente con ellos, solidariamente por esa responsabilidad. Perfecto, ahí cuando estamos hablando de las compañías de actividades complementarias, cuando hay una usuaria, por ejemplo, ¿cuáles son los servicios de actividades complementarias? Seguridad, limpieza, alimentación y una falta, mensajería. Eso se dispuso a partir del mandato número 8 el 1 de abril de 2008, me parece que es la fecha. Sí, 1 de abril de 2008, sí. Exacto. Entonces, con respecto al ejemplo, estamos hablando que existen empresas, por ejemplo, yo soy un usuario. ¿Quién es la usuaria? La usuaria es la que se beneficia del servicio. Repito, usuaria es la que se beneficia del servicio. ¿Cuál es la otra compañía? Es una de actividad complementaria. ¿Por qué actividad complementaria? Porque en primer lugar va a ejecutar una actividad, ojo, ejecuta una actividad que no es propia del usuario. Repito, la complementaria ejecuta una actividad que no es propia del usuario. La usuaria contrata los servicios de mensajería de Servientrega, la que más conocemos. Servientrega, obviamente. Entonces, Servientrega presta los servicios a la compañía usuaria para que realice la labor de mensajería. Otro tipo de ejemplo, la compañía de limpieza. La compañía de limpieza presta sus servicios como actividad complementaria al usuario. Tenemos trabajadores que van a las instalaciones del usuario a hacer limpieza, ¿no es cierto? Ahí hablamos de una responsabilidad también solidaria, porque la acá usuaria se beneficia del servicio de la actividad complementaria. Inclusive después vamos a ver el tema de las utilidades, cómo tienen que repartirse, también es parte del tema. ¿Ya? ¿El chico de limpieza puede mandarme a mí como lo puedes presionar, se lo presiona ante el Ministerio de Relaciones Laborales, es depende de todo. A ver, es que yo quiero un ejemplo un poquito más más claro. Una pregunta. A ver, dígame, antes de dígame. Tengo una pregunta, Jorge.
dos personas son dueños de X empresa, ¿verdad? Son los accionistas 50-50. Si yo trabajo para esa persona, yo hago el trabajo sucio, supuestamente, como usted me dijo antes, ¿verdad? Okay. Entonces yo ejecuto órdenes, ¿verdad? Okay, ejecuto las órdenes. Entonces, si hay una demanda, sí, pues, o sea, tú te puedes hacer acreedora de cualquier lado de empresa que te demanden. Porque tú ejecutas actividades por las dos empresas. Por las dos empresas. Exactamente, Patricia. Ya, entonces mi pregunta es respecto a este tema de los condueños. Ajá. Si esas personas se llegaran a casar, ¿verdad? Las esposas formarían parte de las empresas, ¿verdad? O los hijos, si no son las esposas, los hijos, ¿cierto? Ya, okay. Ya viene otra generación. En caso de una demanda, si ellos ya están muy mayores, los hijos también podrían ser demandados. Sí, pero, a ver, ya, ayer nos fuimos ya al extremo en el caso. A ver, nos fuimos con un caso, creo que en la vida real, creo que ya, a ver, antes de responder tu pregunta, Patricia. No, y hay otra inquietud. Otra más, a ver. Si una persona tiene su servicio doméstico, ¿verdad? Tiene contratado, porque yo hice esa pregunta, si esta empleada de servicio doméstico, la patrona llegara a morir, yo pregunté en el seguro, entonces, ¿quién le tiene que ella dar las liquidaciones o las indemnizaciones? Entonces me dijo, los hijos. Eso fue lo que me contestaron. Entonces, asumo que esto de aquí, los dueños en las empresas jurídicas, los que cogen la responsabilidad son los mandos medios. Efectivamente. Pero también los socios, a pesar de que estén en papeles, pero no ejerzan todavía ninguna función en la empresa. A ver, si hablamos quién es responsable legalmente de la compañía, aquella persona que ejerce la representación legal, ya sea presidente o gerente, porque hay gerentes que no ejercen representación. Y hay presidentes que ejercen las dos cosas a la vez. Todo dependiendo de cómo se lo haya aprobado en la acta de asamblea. Porque tú vas a ejercer la representación legal de la compañía o simplemente el nombre de presidente, pues no ejerces una representación. Todo depende de quién ejerce la representación, Patricia. Eso es importante. Ahora, lo que te dijeron del seguro es una respuesta idónea. Es una respuesta adecuada. Te dijeron que si se muere el patrono, ¿quién continúa? Los hijos. Los hijos. Entonces, ¿por qué? Porque en primer lugar hay una responsabilidad de un deudor, porque en este caso el patrón se convierte en un deudor. Al estar fallecido, entre los deudores. ¿Quiénes son los deudores? Los que le siguen en el lado hereditario. O sea, los hijos. Si los hijos son menores de edad. El curador lo que representa legalmente al hijo menor de edad. Carlos, está la respuesta de Carlos. A ver, Carlos, tu pregunta, hazlo otra vez. No quiero tener que hablar. A ver, tú me dijiste, a ver. Ya me acordé la pregunta. Tú preguntaste acerca que si también puede ser responsable la compañía usuaria de estos trabajadores con respecto a la que ejercen la mensajería, limpieza, comercial. Sí, puede ser, también son responsables. Ellos se benefician, en este caso, del servicio que está prestando la compañía de actividad complementaria. Se beneficia el usuario. También se beneficia. Por eso el artículo es muy claro. Y eso lo vamos a ver también más adelante en el mandato 8. Y hay que decir que el Congreso tal vez está aprobando de que aquellas empresas que dan estas actividades complementarias, la usuaria de XYZ, lo que es cuestión de utilidades, sea enviado a la empresa que da esos servicios de actividades complementarias. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué hay de verdad en eso? No sé si eso está por aprobarse. Está aprobado. A ver. Está aprobado. Claro, solamente tiempo. Pero es que eso está aprobado hace rato. No, pero es solamente para el usuario. Porque antes. Estamos hablando de que el usuario. A ver. Hasta salario digno tiene que. El mandato 8 es muy claro. El mandato 8 dice: tienes la usuaria y tienes la. Ok, la que es mayor. Primera utilidad. Pero a eso antes se le daba, pero solamente a esos empleados. Solo se le daba a esos empleados. Por eso es mi pregunta. Eso antes se le daba solo a los empleados. Ahora la usuaria tiene
que darle a la complementaria para que la complementaria se distribuya a todos su personal. A esa es la pregunta. Si eso ya está en el ejecutivo. No sé si estoy escuchando más. A ver, si no me la planteas distinto. Te escucho que la usuaria es la que generó utilidades, por ejemplo, que tiene que repartir sus utilidades. En este caso, generó mayor utilidad. Efectivamente, generó mayor utilidad a la compañía de actividad complementaria. La compañía como tal, de actividad complementaria, es la encargada de repartir esas utilidades, ¿no es cierto? Ok, por eso es como requisito fundamental. Pide la usuaria, dame la nómina de tus trabajadores. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, eran 10 empleados que estaban en esa compañía, pero realmente esa compañía de actividad complementaria tiene 50. Lo que dice de paso es utilidad. Para todos. Eso es lo que dice el proyecto del código de trabajo. Eso es el tuyo. Esa es mi pregunta. Si eso ya se ejecutó. No, pero está en el proyecto todavía. Ok. Ya te entendí. Yo tengo personal. Hay 10 que trabajan, pero yo tengo 50 acá, ¿verdad? Yo tengo 10 personas que te hacen limpieza en tu empresa. Y tu empresa genera más utilidad que la mía. Entonces, tu utilidad ya se estaba repartiendo solo a los empleados que yo te mandaba o que yo te los involucraba ahí en tu empresa. Eso se está normalmente haciendo. Ahora, según el mandato 8 o el proyecto dice que tú como empresa usuaria tienes que ya no solo a ellos, sino mandar toda esa utilidad. Está el proyecto, pero aún nada resuelto. Ahora nada, está el proyecto. Pero eso es lo más viable. Lo más viable, pero es que depende de cómo lo vean, o sea, depende de cómo lo vean. Si no son trabajadores que no laboran para los usuarios, ¿por qué no van a recibir utilidades? Pero tienes un departamento administrativo. Sí, pero en este caso la utilidad no es una remuneración, ojo, no es una remuneración. Exactamente, es un beneficio, es una utilidad por haber ejercido, dependiendo del año fiscal, cómo le fue la empresa, la compañía, ok, la utilidad, una ganancia. Perfecto. Pero esa ganancia debe ser distribuida a los trabajadores, al personal que laboró durante todo ese año o ese proceso fiscal, ya sea un año, un mes, 2 meses, independientemente se paga inclusive la parte proporcional. Ok, no más trabajaste 3 meses, vas a recibir utilidad por 3 meses. No puedes ir por todo el año. De manera proporcional nada más. Proporcional. Es que se estaba dando una especie de corrupción en compañías de seguridad que mandaban, por ejemplo, incluso así esas personas querían que los manden a las empresas que dan más utilidad. Por ejemplo, si una compañía de seguridad tiene guardias en montones de empresas, los guardias querían que lo manden, por ejemplo, a Pontecer. Entonces ese era lo injusto que se estaba dando en la compañía de seguridad. Y incluso había corrupción, y ya está viendo. De que parece que está dando un billete para que lo manden a tal lado. Exacto. Eso si una compañía quiere crear, porque me quiero librar de pagar utilidades a los trabajadores, entonces yo hago un consorcio y creo compañías, actividades complementarias de mensajería o de limpieza o de alimentación, en vez de directamente contratar un cocinero o una cocinera para dar alimentos. Se le paga al contratado. A ver, aquí te toca un ejemplo. ¿Cuál es el beneficio de tener trabajadores que no te pertenecen, que no son trabajadores contratados con tu actividad complementaria? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio que puede haber? No les pagan medidas sociales, no se ganan alguna demanda por despido. Simplemente lo que es, les pagan nomás lo que sea las utilidades, están por reporte de utilidades. Ese es el único beneficio de contratar a gente que sirva como mensajería, como limpieza, como alimentación, como seguridad. Exactamente, simplemente, como están haciendo ahora. Ahora, por ejemplo, los de los call centers, ¿qué hacen? Es justamente lo que te iba a decir. Los contratan en otro país, para no pagar en este caso la mano de obra ecuatoriana. Eso es lo que están haciendo en la actualidad. ¿Cuál es lo que Sara quiere saber? ¿Qué Sara. están haciendo en la actualidad? ¿Cómo se hace ahora? Por ejemplo, en mi caso. Ok, Sara, vamos. Ya, mi esposo tiene lo que es la producción. Perfecto. Y yo tengo lo que es el punto de venta. ¿Se aplica eso? A ver, mejorame el ejemplo un poquito, Sara. Ya, producción de qué? Lo que es la producción. ¿Producción de qué? Lo que es menajes de casa. Menajes en casa, ya. Cortinas, sábanas, todo el alrededor, ya. Pero yo tengo la distribución, el punto de venta. Ok. Tienes el punto de venta. Pero uno produce y tú lo distribuyes. Entonces, ahí se aplica esta situación.
¿O son diferentes? A ver, ¿son empresas distintas? ¿Son la misma empresa? ¿Tienen ¿Rudy diferentes? No. Estamos separados. O sea, sí estamos separados. A ver, porque tú tienes un contrato de distribución. Sí. Ah, No, no. o sea, no tengo el contrato de distribución. O sea, yo soy prácticamente de servicio. ¿Por qué tú tienes un RU distinto? Claro, así es. Ok. Son dos RU. Son dos distintos. Para no pasar la base del SRI, pues. Ya, ok, tenemos dos RU distintos, tenemos dos empresas distintas. Ya, entonces, si hablamos de. Tú tienes empleado distinto, tú tienes un empleado. Y él tienes un empleado. Ya, no, imposible, están separados por todo. Porque son personas naturales. Ya, pero a pesar de que, por ejemplo, los empleados que trabajan tanto para mi esposo como para mí, igual, que ellos están al tanto, no saben de la situación, o sea, nada que ver, no tienen nada que ver, o sea, ellos legalmente no... Mientras tú no le des órdenes, mientras no estén contigo registrados, no tienes de qué preocuparte. ¿Por qué cosa me llamas? Algo que dijiste interesante, que están abriendo empresas en otros países para contratar a personas aquí para no pagar las utilidades. ¿Así ¿Se puede hacer eso? Sí. Está increíble. Ese punto, claro. Por favor, explíquelo, porque es... A ver, por ejemplo, es para no pagar la mano. Por ejemplo, eso se está haciendo en compañías de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que hacen? Contratan mano de obra peruana. Obviamente que el dólar está por encima de la moneda peruana, ¿no es cierto? Está 3 veces más. No les pagan utilidades, simplemente pagan un servicio. Nada más. ¿Cuánto tú me cobras por recibir las llamadas de los usuarios de aquí en Ecuador? Ah, te pago tanto. Es como un servicio profesional. Te pago tanto y tú verás cómo tú le pagas a tu personal allá en Perú. Desvían las llamadas a otro país. ¿De qué te libras? ¿De qué te libras? No firmas a trabajadores, no te ganas demandas, que si conoceros de tu cuarto, todas las reclamaciones a mí por haber, no pagas utilidades, simplemente tú le pagas, te pago, supongamos, te pago al año $500,000 por tú manejar mi call center desde otra ciudad, desde otro país, perdón, de otro país. Pagamos barato, acá sería mucho más caro para ellos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo, eso que se está... Pero solo en call center, pero no empresas de servicio como las de hoteles o cosas así. No se podría. Ahí lo hacen más en temas de telecomunicaciones. Ya. Pero una pregunta, pero hay un imagino que pagan salida de divisa. Claro, bueno, claro, pero igual sale más barato. O sea, no te preocupas de la relación laboral, simplemente los resultados de los clientes. Exactamente. Tú pagas, se acabó. Eso es lo único, claro. Y el resto de lo que pasa, allá la compañía que maneja su personal se encarga de esa gente. Tú, que contratas, no tienes por qué preocuparte. ¿Cómo yo formalizo eso para justificar esa factura que envío al exterior, un pago ante el servicio de rentas internas? Hago deducible el gasto de la salida de los capitales. Por medio de un contrato. Un contrato. Ajá. Sí, por medio de un contrato que tú estás... porque ellos no me van a emitir una factura. Claro, es importante que tú has requerido los servicios de una compañía X en otro país y tú les pagas por un servicio. Entonces formalizo es con el pago de acreditación en el exterior. Sí, exacto. Para justificar mi gasto. Tu salida de visa. Por lo general esto se hace con países que tengan convenios de doble tributación, entonces evito la carga fiscal. Ya, ese es otro beneficio inclusive. Por eso es que no se lo hace con cualquier país. De lo que yo conozco, sé, se lo hace con Perú. Exacto. Ahora, no, el anterior todavía, no terminamos. ¿Entendés? Enajenación, una venta, una transferencia. Esa es la enajenación. Cesionario, ¿de dónde viene? ¿Del verbo? Bien. En caso de cesión o de enajenación, en caso de que se ceda a la empresa, que se la ceda sus acciones, o se enajene, se venda a la empresa, decide vender el negocio. Por cuestiones de que yo no quiero más continuar con esa actividad. Yo tengo laborando para esa empresa 10 años. ¿Sí? Y viene la incertidumbre del resto de compañeros. Van a vender la empresa y ahora ¿qué hacemos? Nos quedamos sin trabajo. Entonces hay dos opciones. 171 del Código de Trabajo se aplica en esos casos de venta del negocio, la cesión del negocio. ¿Sí? En caso de cesión o de enajenación del negocio o cualquier otra modalidad, la responsabilidad patronal tiene que ser asumida por otro empleador. Ojo, es decir, viene el nuevo empleador, señores, yo voy a ser su nuevo patrono, su nuevo empleador, yo me voy a hacer cargo de todos ustedes. Mis 10 años me los van a respetar.
¿Qué es lo que hace? Simplemente un adendum al contrato. Sí, exactamente, donde el nuevo empleador asume la obligación del antecesor, o sea, es decir, del antiguo patrono, aplicar el artículo 171 del Código del Trabajo. Es decir, al hacer el adendum al contrato, tiene que haber la cláusula que se va a respetar la antigüedad. No se olviden, tiene que haber ese contrato, esa cláusula fundamental, el respeto a la antigüedad. La antigüedad del trabajador, mientras exista esta enajenación, será respetada. Si yo tengo laborando 10 años para este patrono, entonces ante el patrono, el nuevo patrono me va a respetar la antigüedad. Ahora, ¿qué resulta? ¿Qué sucede en la... El empleador hasta cuándo puede ejercer, o cuándo sería el momento pertinente, o cuándo, hasta cuál es su límite para interponer el desahucio? 30 días. ¿Hasta cuándo? Y si el trabajador lleva 10 años. A ver, vamos a ver. Si el trabajador lleva 10 años, ya. Me responden mal porque no quedó claro algo. Si el trabajador lleva 10 años trabajando, ¿se puede o no se puede solicitar el desahucio por parte del empleador? Entonces, a ver, aquí ya no está fallando, algo que quedó claro. Yo creo que sí procede, como usted indicó, antes del año que se cumpla cada aniversario. ¿Y si lleva 10 años? Ya, hay dudas. Perfecto, no importa. Por eso hago la pregunta. Por eso hago la pregunta, porque no quiero que quede nada la duda. Después digo, no, Jorge me enseñó mal. Quiero que ustedes sepan bien qué es lo que tienen que hacer en un momento como este. El desahucio se lo aplica solo hasta los 2 años. Es decir, ahí voy a especificar. Por ejemplo, si el contrato es hasta 1 año, ¿es hasta 1 año? 30 días antes, ¿no? Ya. 1 año, 30 días antes. ¿Y si son 2 años? Igualmente, 30 días antes, ¿no? Ya, 30 días antes. Está feo mis números, pero bueno. Ya. Quedamos claros, ¿no? ¿Verdad? Así tenga el trabajador 10 años, 15 años, lo siento mucho, porque el empleador no puede llegar al desahucio. Ya, ahí no puede. Ya, estamos hablando del empleador, ¿no? ¿Verdad? Ahí el empleador, lastimosamente, si lo quiere sacar al trabajador, ya tiene que ser antes de los 2 años o antes del año, dependiendo del caso del contrato. O si ya se pasó ese tiempo, tendrá que buscar otro mecanismo, como despedirlo, un visto bueno, dependiendo. Pero o sea, 30 días antes ya debe de estar notificado. Exactamente. Para el desahucio. Dice el trámite de 45 días. Para el 30 días antes. Generalmente, ojo, no lo vayan a hacer si el contrato termina el 30 de noviembre, no van a hacer el 30 de octubre. Hagan, por ejemplo, unos 5 días antes. Ya, 5 días antes. Hacer el inspector del trabajo, la burocracia, ya. Eso no son 5 días. ¿Ese desahucio se lo notifica a las autoridades o al trabajador? Ya. Mira, no se puede coger colaboración. A ver, yo hago una petición, señor inspector de trabajo. El empleador, Jorge Andrés Fredel Morán, por eso se representa la compañía tal, a usted también le digo solicito. El día tal, contraté al señor plano de tal para que ejerza tal función, tal cargo en el cargo de esto, por un tiempo de 2 años, el mismo que solicita de acuerdo al artículo, después del artículo, ¿ya? Dar por terminada la relación laboral, porque el desahucio es el deseo de dar por terminada la relación laboral. Ese escrito lo ingreso en la Inspectoría del Trabajo, ¿verdad? Lo ingreso, viene un inspector, a ver, ¿cuál es el que me tocó? Yo te toqué, a mí fue el que me tocó como inspector de trabajo. Perfecto. Me has acompañado a los requisitos, has hecho bien la petición, a quién va dirigido, dónde el trabajador vive, o lo vas a aceptar en la misma empresa. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Y me adjuntas los documentos habilitantes, ¿no? ¿Cuáles son? Ahí la vamos a ver. Ya la vamos a ver, Ya. Entonces, el inspector de trabajo, perfecto, ve que están todos los requisitos.
un día y hora, por ejemplo, puede ser el día 30. El día 30. Porque el inspector no tiene 24 horas, una vez notificado a él, una vez el pasado inscrito a él, el inspector tiene 24 horas para notificar. Exactamente, la teoría es lindísima, pero la práctica no. Y ahí viene nuestro lindo país, pues no, que tenemos que ir a comer al inspector, que lleva para la escuelita, vamos, Exacto. Entonces, claro, la teoría dice 24 horas, pero por eso les digo, preferiría que sean 5 días antes para con tiempo. Exacto, ¿no? No, que sí, que tengo que notificar a más personas, a más trabajadores. Ahí me toca irlo a ver, vamos. Exacto. Entonces ustedes ya tienen aprobados, están con todos los requisitos y el inspector de trabajo se pone de acuerdo que el día y qué hora van a notificar al trabajador. ¿Ya? Entonces, ahora sí estamos claros, ¿no, verdad? Ya, perfecto. El trabajador ya sabe perfectamente que también es la misma modalidad, pero ahí lo que no se olviden que el desahucio es el 25% de su remuneración. Si el trabajador laboraba, por ejemplo, 10 años, 8 meses, ¿cómo van a pagar ahí? El 25%, supongamos, de $500. ¿Quiénes son los matemáticos? 125 por 1.250. Ya, más proporcional 13º, el 14º, vacaciones, y si le quieres dar un bono, le das un bono. Que no quieren dar. Bueno, ya, entonces, está bien, ¿no? A ver, dígame. Una consulta. Cuénteme. $500 es su sueldo básico, pero ¿qué pasa? Que el último año que hizo el desahucio trabajó horas extras y su sueldo es 650. La última remuneración. La última remuneración, por eso. O sea, no solo el sueldo básico, sino su última. La última remuneración. Exacto, lo último que ganó. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Dígame, ¿la que me saluda? Una pregunta. Si hay una persona que tiene hecho por desahucio para 2 años, 10 meses, pero dentro de esos 10 meses se casó, se embarazó, ya se pasa el periodo de las estancia. Va a regresar el periodo de lactancia, los 3 meses. Los 3 meses ¿ya? ¿Se la pueden desahuciar si han cumplido el año al año su contrato? ¿Se la pueden desahuciar? Porque a ver. De ahí tiene el periodo de las 6 horas. A ver, vamos. Aquí ponen casos muy bonitos, casos personales, casos de empresa. Así veo. A ver, la chica tiene 10 meses laborando. Va a cumplir un año. Yo voy a cumplir un año y justo regresa de los 3 meses de lactancia. Ya regresó. No, va a regresar. Con el permiso de maternidad. Así es. Ya. El permiso de maternidad lo tiene. Sí, ajá. Y tú la quieres sacar del trabajo. Ya. Y si tú la vas a sacar, lo cierto es una indemnización por todo un año. Ya, yo te cuento algo. A mí me dijeron que habían ido a la inspectoría de trabajo, que ya tienen todo listo y ya el inspector le va a notificar el desahucio. Entonces, a lo mejor no sabe que está en estado de gestación o con permiso de maternidad, no sé. Porque ahora puso en enero que se le vence el contrato. Justo en enero. Entonces la van a notificar. Pero tiene que tener un causal, tiene que tener algo sólido para poder sacar. Hoy en día, o sea, es verdad que la mujer embarazada está muy protegida, pero si hay un motivo fuerte para sacarla, si esa persona tiene memos, si esa persona tiene le han notificado varias veces se maneja toda la historia de la empleada y que ella pese a su o sea, nunca fue una empleada como que dice que hace su trabajo cumplido, que no cumplió horarios, entonces por eso se le puede sacar, pero si no, se encuentra protegida. ¿Qué nos dice? A ver, yo quiero que apliquen ustedes el sentido común. Si tenemos estas preguntas que han generado dudas de parte y parte, ¿qué principio aplicamos? Más favorable al trabajador. Entonces, ¿cuál es más favorable? El que tiene que indemnizarse porque está en el periodo de lactancia. ¿Ya? La respuesta es que ustedes mismos, de lo que estamos aquí aprendiendo. El principio horario. Pero vamos a nosotros ya venció.
pero que hay una protección de por medio. Claro, Y en caso de duda, de interpretación que vamos a aplicar, lo que se beneficie al trabajador, en este caso a la trabajadora. Una pregunta. Diga, Ese pago que le tiene que hacer a la señora porque ya no quiere a esa colaboradora, ¿verdad? Esa indemnización consiste en que le tiene que pagar 12 sueldos. Sí. Y aparte lo del despido intempestivo. Sí. Le paga la bonificación, escúcheme por favor, la bonificación por desahucio, está bien fea mi letra el día de hoy. La bonificación por despido, y si ganaba, supongamos, $600, supongamos, 600 por 12. ¿Por qué? Porque es la protección a la mujer embarazada, a la protección, en este caso, una persona que tiene un permiso de maternidad o un permiso de lactancia, 600 por 12 más esto de aquí. Estas bonificaciones, y más los 13º, 14º, La primera, ¿cómo se calcula? Bonificación por desahucio y bonificación por despido intempestivo. La que ustedes ya saben. Por desahucio, 25% por tipo de servicio, y el despido hasta 3 años. Supongamos que es una trabajadora que tenía laborando 1 año y 3 meses, hasta 3 años la liquidación. Si nomás tenía 1 año y está dentro del periodo. Hasta 3 años. Hasta 3 años se debe indemnizar. O sea, ¿cuánto ahí es la multiplicación? Hagamos el cálculo matemático. A ver, vamos los matemáticos. Vamos. 600 por 12. 7.200. A ver, trabajaba 2 años 5 meses. 2 años 5 meses. Ok, su última remuneración fue 600, ¿no es verdad? A los 600, ¿cuánto es el 25%? A ver, 600. Vamos bien. 150. Mis álgebras. 150. 600 por el 25%. Sí, exacto. 150. 150 por 2. Tenemos aquí 300. Aquí entonces el desahucio 300, ¿no es verdad? Ya. 2 años 5 meses. Esta es la bonificación por despido. 600 por 3. 1800. Ya. Estos son los principales, ¿no? Estos son los principales. 300 más 108, perdón, sí. 300 más 1800 más 7200. 9.300. O sea, eso le va a tocar a la señora si llega esa notificación de desahucio, a esa embarazada. Claro, aparte. Coja esa notificación. Ya, ok. Aparte las proporcionales, ¿ya? Pero esto es el rubro más fuerte. Ya, bien. Ese de ahí yo no he tenido conocimiento de esa primera bonificación. Por desahucio, cuando ponemos un despido intempestivo se bonifica 2 veces. Por desahucio y por despido intempestivo. ¿Y si está dentro del contrato a prueba? No, contrato de prueba ahí. Ya, el contrato de prueba cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato de trabajo. Así es que Pero, toda regla general tiene su excepción. No hay jurisprudencia sobre eso. No hay jurisprudencia en el caso de una mujer embarazada. Se le dice hasta aquí nomás vas a trabajar con nosotros dentro de la etapa de prueba. No hay. Porque el contrato de trabajo es muy claro, el código de trabajo es muy claro que dice en la etapa de prueba cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato de trabajo. Y es verdad. Ya. Entonces, pero existe la protección de la mujer embarazada. ¿Qué se considera? La protección de la mujer embarazada, o sea, aquí vamos a analizar, vamos a interpretar. La protección de la mujer embarazada es aquella trabajadora que tiene trabajando un cierto tiempo y resulta que se embarazó y pidió su permiso de maternidad. En la etapa de prueba, ¿puede llamarse trabajador? La prueba. ¿Tiene los mismos derechos que un trabajador que pasó la prueba?
No, pues no. A ver, tú te lo de asamblea. Yo creo que hago muchas preguntas activas para ustedes, ¿no? No tiene obligación de dar la indemnización ni nada por el estilo. Desde ahí no tiene los mismos derechos. Ok. Aquí digo un razonamiento lógico. A ver, Tito. A ver, Tito, yo me acuerdo. Dígame, Tito. Si decimos que durante el periodo de prueba no estamos obligados como empleadores a pagarles indemnizaciones, ni los proporcionales, ni nada por el estilo, desde ahí ya tienen menos derechos que un trabajador. Ok, ahí viene la contraparte. Cumple con horario, cumple con un prestación y él está prestando servicio. Ya, perfecto. El primer día, un soporte legal muy importante, que el primer día está afiliada a esa ley. Otra cosa importante, pero la persona que está embarazada tiene que notificar al empleador que está embarazada. Si esa persona no ha notificado que está embarazada, tampoco a los 3 meses la puede sacar. No, nadie dice. Se queda callada, ¿no? Este debate está muy bueno. A ver, este debate, yo hago una opinión. No es discriminación, sino que hay trabajos que tienen ciertas exigencias físicas de salud. Por ejemplo, dice que no se discriminará a las personas por lo que es etnia, si están embarazadas, si son de... A ver, Alejandro, vamos a punto de orden. Alejandro, tú vas a decir algo. Primero, terminar esa pregunta. Y segundo, esa persona se la puede exonerar de un trabajo. Un ejemplo, si es camarera, entonces si está embarazada, ella tiene que seguir prestando su servicio de camarera porque para eso fue contratada. No se la puede exonerar de ese trabajo. Así es. Pero en este caso, algo muy importante que dijeron por acá atrás. Pero si el empleador no sabe que la señora está embarazada, si no sabe, ¿cómo tú puedes en este caso argumentar? Es que hay casos que las mujeres tampoco lo saben hasta que ya trabajan. Por eso. Ni tampoco sabe que lo hicieron. Dígame. Una pregunta, para decirle, si mi empresa es una fábrica donde corre riesgo trabajando esta chica embarazada ahí porque el niño, qué sé yo, trabaja con óxido o algo, hay algo como para notificar, ¿sabe qué? No es que yo quiera votarla, sino que pero se puede mover. si no puedo reunirla de ninguna manera porque todo le puede causar daño al niño. Puedes cambiar de ocupación, puedes cambiar de ocupación y una recomendación. Todo cambio de ocupación necesita la aceptación del trabajador. Repito, todo cambio de ocupación necesita la aceptación del trabajador. Si el trabajador no acepta que me lo han cambiado de ocupación, es un despido intempestivo. ¿Ya? No, tú vas a trabajar en tal función. No, pero como este trabajador me daña el resto, y eso es lo que generalmente pasa, me contamina el resto, yo lo voy a cambiar de tal lugar, de tal función. Esa tal función que me lo vas a cambiar al trabajador, ese es un despido intempestivo en el caso que no haya aceptado el trabajador dicho cambio de función. ¿Estamos? ¿Sí? Igual si vas con el mismo sueldo. El cambio de ocupación es muy claro en el código. Puedes ir con el mismo sueldo, pero la ocupación es muy importante. Otra cosa y hay otra causal, que si tú lo cambias el puesto, pero con una menor remuneración, también es un despido. Y acá, exactamente, y acá solamente con el hecho que le cambies de ocupación, también es un despido. Entonces tiene que haber una aceptación por escrito, señor fulano de tal, lo vamos a cambiar a tal ubicación, a tal función, que usted de ahora en adelante va a ejercerla. ¿Acepta o no acepta? Sí, se acepta. Ese documento que ustedes prueban para mañana más tarde de una demanda que les quieran realizar a ustedes, que supuestamente el trabajador ha alegado que ha sido despedido. No, aquí está la aceptación, señor juez. Aquí está la aceptación por parte del trabajador, que cuando se le notificó, se le comunicó su cambio de ocupación, él simplemente dijo, sí, acepto. Por tanto, damos de baja cualquier presunción de despido. Si lo cambias en clase de trabajo. Jorge, ¿cómo se llama ese papel? ¿Se llama adendum también? ¿Adendum también? ¿O como un memo? Lo puedes hacer como un memo. Después notificar los días de trabajo promedio como una constancia. Le dice acepto su función. Acepto el cambio de ocupación. No necesariamente tiene que ser un adendum.
No, si tú quieres, puedes hacerlo. Lo importante es que está por escrito la aceptación y le comunicas, ya voy a pasar otra vez el libro, le comunicas otra vez a la Inspectoría de Trabajo, le comunicas. Claro, eso hay que informar al día. Tiene una constancia, y el sello, así lo que importa es el sello. En el caso de la embarazada, se le notifica eso y ella no acepta, ahí se puede ya pedirla que, como tengo diciendo que esta persona corre riesgos y como no acepta coger el otro puesto con el régimen de se le puede despedir. A ver, ¿pueden mostrar un ejemplo? Se le dice que como el rol que está cumpliendo en ese momento se la va a cambiar de área con la remuneración. Y ella no lo acepta. En ese momento se puede decirle que la voy a despedir por momento de que si es que no lo coge, se acoge eso. Tú le dices simplemente, no quieres, simplemente no quieres. Simplemente no quieres. Ya, porque no está cumpliendo con las disposiciones del empleador. Ya, eso es una cosa para que todo cuando coge a una mujer en una empresa que recién está entrando, sí es legal que le pongan en ciertos contratos que durante el tiempo no puede salir embarazada. ¿Sí es legal? Pero digo que yo conocí de empresas que hacen eso. Están mal, Tú empezaste con unos ejemplos y unos casos de verdad que no he escuchado. Jorge, pero en el caso, por ejemplo, ya está vetado el tema que están hacer exámenes de VIH como requisito de entrada. ¿Los exámenes de embarazo también están vetados? Pues yo puedo hacer que todo el personal femenino que tiene su empresa presente una prueba negativa de embarazo. Sí, tiene eso es correcto. Escucho que ahora es derecho del empleador exigirle a las mujeres. A ver. Pero si esa persona sabe que no la vas a contratar, por eso, ahí se puede aplicar discriminación. Lo que pasa es que en esos casos ya depende de la política de la empresa si quiere exigir o no. Porque tú no puedes exigir porque es como que lo estás discriminando. Aparte, sale del bolsillo de aspirante a ser trabajador que le vas a hacer un gasto para que se haga exámenes psicológicos, exámenes de sangre, exámenes de laboratorio, y si aún no sabe si realmente va a hacer o no va a hacer un trabajo contratado por ti. Ahora, inclusive, es una política de Estado por cuanto es como una especie de discriminación. Si tú le pides inclusive los antecedentes penales de la criada trabajadora, ¿qué hace si por decir uno contrató a una persona LGBTA, un gay, y se enamora de otro compañero y me causa problemas en la empresa? ¿Qué hago? Lo deja de vivir en paz. O sea, le está haciendo acoso sexual a otro compañero. ¿Qué hago? De verdad que me río para pensar en estos casos. Porque aquí tenemos dos casos, aquí me ponen unos casos muy buenos. De por sí, independientemente de la orientación, hay políticas en las empresas que normalmente dicen no pueden mantener relaciones. Cuando una persona se queja que está siendo acosado por el compañero que es gay. Vamos, es que todo eso debe estar regulado en el reglamento interno del trabajo. Acerca de las prohibiciones del trabajador. Prohibiciones de acoso sexual o algo parecido, tiene que estar en los reglamentos. Exactamente, esos mensajes amorosos entre compañeros, cosas así. Ya, todo eso se lo plasma dentro del cuerpo legal que regula la relación obrero-patronal. No solamente son las obligaciones o las prohibiciones que están en el Código del Trabajo, sino que también uno lo plantea dentro de la normativa que quieres que te regule tu trabajo. Ahora, ya es independientemente que te lo quiera aprobar o no la autoridad de trabajo, si ese reglamento va acorde a los principios del derecho laboral. Si en ese reglamento de trabajo tú pones, no quiero relaciones amorosas con personas del mismo sexo, entonces, ahí realmente el que tiene la potestad para decidir y aprobar o no ese reglamento, o que te lo quite o te haga una observación, es la autoridad de trabajo. La autoridad de trabajo. Pero el cuerpo legal, para que ustedes puedan ejercer alguna sanción para una acción administrativa en contra del trabajador, es el reglamento interno de trabajo. Por eso es que es muy claro el Código del Trabajo, te da las causales de visto bueno y que se deriven del reglamento interno del trabajo. ¿Estamos bien, no?
yo tengo una pregunta, pero es sobre lo de las vacaciones. Por ejemplo, de las embarazadas estamos hablando, pero ahora también los papás sí tienen vacaciones. Claro, revisa de paternidad. Entonces, por ejemplo, tengo un empleado que recién entró a trabajar el 15 de octubre y ya la esposa va a dar luz este mes, pero él está en su periodo de prueba. Entonces, yo no sé si te tengo que darle específicamente los 15 días de vacaciones o... Si está dentro del periodo de prueba, solo le puedes dar Solo 3 días. Antes de que cumpla el año es proporcional. Ya. Efectivamente. Entonces, solo cuando cumple. ¿Cuál es la ley? ¿Dónde está la ley? Hay un registro oficial. Hay un registro oficial. Hasta los 3 meses de prueba. Hasta los 3 meses de prueba tienen que tener solo 3 meses. Aquí, a ver. Antes de que cumpla el año, ya es proporcional. De aquí vamos a hacer nosotros lo que va a hacer algo. A ver, vamos, punto de orden. Si da luz, si la mujer da luz, A ver, natural, dámela. Este ya lo hablé. saca el proporcional de los tiempos. 15 días a un año. Desahucio. 10 Este días ya hablé. la realidad. No, desahucio iba. Si trabaja los 3 días libres. Bueno, ese tema de aquí. ¿Se la puede o no votar a una mujer embarazada de los 90 días? La puedes votar, pero tiene que pagar su billete. Pero tiene, no, o sea, no se le puede votar. Si la quiere votar, pero no pagar. No. Lo que pasa es que ahí se va a aplicar, si hablamos de interpretación de la ley, ahí se va a aplicar el beneficio siempre para la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque es una mujer que pertenece a un sector vulnerable. ¿Ya? A ver, vamos. A ver. ¿Y el trabajador puede poner desahucio? Claro. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver, ahorita. Ya, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. A ver. Dígame. Sí. A partir ya de los 3 meses de maternidad o incluido 90 días. Es decir, tu pregunta radica en que en el permiso para el padre o permiso para la madre. El permiso de paternidad. ¿Hasta cuándo? A ver, ¿hasta cuándo trabaja la mujer? ¿Hasta cuándo trabaja la mujer? En el permiso de maternidad. Depende cuando le den. Depende cuando le den. Porque hubieron reformas, ahora último, que si es así sea un día o 2 días antes, todo depende del doctor. ¿Sabes qué? Tu embarazo está riesgoso, te da el permiso. Es el doctor que te da el permiso. Claro, el permiso. No, el niño da el día que nace el niño, desde ahí corren los 90 días. No. Yo me refiero a que no trabajes. A eso me refiero yo. ¿Hasta cuándo trabajas? Claro, a eso me refiero yo. Hasta cuándo trabajas con el empleador. Hoy en día, la mujer embarazada tiene la obligación de trabajar hasta el día que va, o sea, el día antes que va a dar a luz. Si no puede trabajar, lo que necesita es un permiso. Exacto, a eso me refiero. El permiso del doctor es el que te dice, básicamente, si son 10 o 15 días antes de un embarazo riesgoso, Él te tiene que dar el permiso. el certificado de permiso te lo comunicas al empleador para que tú vayas y hagas tu reposo. Sí, pero lo que pasa es que con las modificaciones que han habido, supone que hasta el día un día antes, aquí tienes que trabajar. Pero si ya el doctor te dice que tienes un embarazo un poquito delicado, puede salir, pero con el permiso que está el doctor. A ver, vamos avanzando, ¿ya? Jorge, pero usted no me confirmó lo que le pregunté. A ver, perdona, digo, es que tengo tantas preguntas aquí. Sí, pero es que sí, efectivamente es lo que yo escuché, que los empleadores tienen derecho a exigir a las futuras colaboradoras que le presenten un examen de que si está o no está embarazada para poder emplear. ¿Es optativo del empleador o dice, o está en la ley? No está en la ley. No se puede. Pero el trabajador, perdón, el aspirante, si quiere trabajar ahí, Esas son las reglas. tiene que aceptar las reglas del nuevo empleador. Pero no es la ley. No es obligatorio. Porque eso es atentatorio y discriminatorio.
Pero, por ejemplo, si es una camaronera, una empacadora, hay un reglamento en la parte de contratación de personal que por los requerimientos de las temperaturas bajas en las cámaras de frío, se requiere personal que esté con ciertos niveles en su sangre, huesos, no embarazo, entonces no contaminado de SIDA, lo que son los cortadores. Ok. Ese es un tipo de trabajo que realmente son requisitos para poder ejecutar esas ciertas labores. Pues si hablamos de una labor como de secretaria de un estudio jurídico, supongamos, ahí no es necesario obligatorio que tú le exijas al aspirante trabajador un examen de sangre, un examen de orina, un examen de cualquier cosa. No es obligatorio. Pero acá, de acuerdo al perfil, de acuerdo a una seguridad, una política de seguridad, por eso existen los reglamentos de seguridad y salud, ¿ya? Entonces, son parámetros que ahí más que todo por procedimiento. Son normas técnicas dentro de... Son normas técnicas dentro de la institución, pero, si hablamos de que, es que eso más se lo aplican en Estados Unidos. No me dejaron trabajar porque simplemente me están pidiendo porque yo tengo VIH, o porque realmente yo soy negro, o porque yo tengo una discapacidad. Más se exige en otros países, pero acá, por ejemplo, pueden exigir una especie como una discriminación, pero acá, en el tipo de trabajo como tú hablas, de una empacadora, de un laboratorio, independientemente donde se maneje más temas técnicos y que esté mucho la mano de obra de la persona, y como por ejemplo tú me dices que esté esperando camarones y en un momento dado se corta la persona camarón que fue con un cuchillo y cae sangre en el producto, y esa persona, esa trabajadora, está contaminada por VIH, entonces son ciertos parámetros y que se exigen dentro de la normativa técnica. Nosotros exigimos eso, cuando vamos a contratar a gente, nosotros exigimos dentro de los reglamentos para poder ingresar, dar carnet de salud y ciertos exámenes que tienen que presentarse. Ya, ustedes porque están regidos la norma de salud, más que todo, es por salud, es por seguridad, pero es que tú tienes que ponderar. Ya hablamos de una ponderación. Si no exijo, yo puedo contaminar al consumidor, puedo dañar al consumidor. Entonces, ya es una especie de ponderación. ¿Ya? A ver, el desahucio, lo que ya hemos hablado aquí, el desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra de su voluntad de dar por terminado el contrato de trabajo. En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de 2 años no renovables, su terminación deberá notificarse cuando menos con 30 días de anticipación, y de no hacerlo así, se convertirá en un contrato por tiempo definido. Ya ustedes saben esto aquí perfectamente. Siguiente, por favor, diapositiva. El artículo 185, las bonificaciones por desahucio. En los casos de terminación de la relación laboral, por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, ojo, por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a su última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador. Ya de ejemplo, el caso práctico lo pusimos aquí, ¿no es cierto? 10 años, 8 meses. Por el tiempo de servicio es que se saca el 25%, se lo multiplica por el número de años. Última remuneración, la ponemos aquí, supongamos $600, el 25%, ¿cuánto es? Multiplicado por los años de servicio, ¿cuánto saldría en total la bonificación por el desahucio? Ahora, ¿cómo es el procedimiento para hacer el desahucio? ¿Cómo lo harían ustedes? Y ustedes se remiten al artículo 624 del Código del Trabajo. El 624 nos dice que el desahucio es el que se refiere al artículo 184. Y ahora, ¿qué nos dice el 184? El 184 nos dice que el desahucio es la notificación de dar por terminado el contrato de trabajo. Entonces, el procedimiento es, de acuerdo a lo que dice al 624 y al 184. Entonces, el desahucio al que se refiere el artículo 184 deberá, mediante solicitud escrita, lo que hablamos hace un momento, presentada al inspector de trabajo o al subinspector de trabajo, quien le dará la notificación correspondiente dentro de las 24 horas. Ese es
el procedimiento, ¿no es cierto? El 185, ¿qué nos dice el Código del Trabajo? Mientras transcurre el plazo de 30 días, en el caso de la notificación de terminación del contrato, de que se habla en el inciso anterior pedido por el empleador, y de 15 días en el caso de desahucio solicitado por el trabajador. Yo, trabajador, solicito el desahucio. Hasta aquí nomás voy a trabajar. Entonces, 30 días para el uno y 15 días para el otro. Y de 15 días en el caso del desahucio solicitado por el trabajador. Es el mismo procedimiento, es la misma forma. Dirigido al inspector de trabajo, los mismos artículos, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que quién hace la petición. El inspector de trabajo procederá a liquidar el valor que represente las bonificaciones y la notificación del empleador. No tendrá efecto alguno si al término del plazo no consignar el valor de la liquidación que se hubiera realizado. Es decir, una vez notificado el empleador, con 30 días antes, que por ejemplo se da por terminado el contrato de trabajo, o viceversa, que el empleador cuando notifica al trabajador tiene un tiempo determinado para consignar los valores. El inspector de trabajo dice, bueno, tenemos estos días de desahucio, estos días donde se le ha comunicado al trabajador que da el deseo por dar por terminado la relación laboral. En esos días, ustedes, si son parte empleadora, tienen que ir practicando pues, cuánto le corresponde al trabajador, cuánto le corresponde recibir por su tiempo de servicio. Entonces, esa liquidación, ustedes se las hacen, se les notifica, se les consigna los valores de la respectiva Inspectoría Provincial del Trabajo, aquí hablando de Guayaquil, aquí del Guayas. Entonces, esos 2 días son para liquidar, para hacer valores, para hacer los cálculos de cuánto le corresponde y se le consignan los valores correspondientes. O si no, se pone de acuerdo con el trabajador, tal día, tal hora, vamos a consignar tus valores ante el inspector de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, esa es la diligencia administrativa de desahucio ante el inspector de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, hablemos de visto bueno. El trámite administrativo de visto bueno. ¿El visto bueno qué es? Es una forma elegante para decir, ya no quiero que trabajes conmigo. Me caes mal. Ya no quiero que trabajes conmigo. Te voy a sacar un visto bueno. Dicen que, y muchas veces me han preguntado, ¿es cierto, abogado, que si a mí me sacan visto bueno, yo voy a estar en la lista negra y que nadie más me va a contratar? Yo hasta la fecha he conocido la lista negra. Yo no la conozco. Sinceramente, el visto bueno es una forma para dar por terminado el contrato de trabajo donde existe una suspensión, ojo, una suspensión de la relación laboral por un lapso de 30 días. Ese es el visto bueno. Es una diligencia administrativa ante el inspector de trabajo donde indica las causales por el cual el empleador ya no quiere que continúe este personaje, este trabajador, trabajando con nosotros. Puede ser por algunas causales, por faltar de manera injustificada al trabajo, por llegar atrasados en la respectiva justificación, por llegar con olor a trago, por llegar, por no utilizar inclusive el uniforme de la empresa. ¿Qué más? Por divulgar secretos del negocio a la competencia. ¿Qué más podría ser? Por faltar de respeto al empleador. Otro tipo de causal que podría ser por injurias graves. Por injurias al empleador, también por estar utilizando los equipos en horas de trabajo, como por ejemplo en redes sociales, y no estás trabajando, estás usando el Facebook, estás usando el Twitter. Son sin número de causales para uno interponer lo que es la acción administrativa de visto bueno. Ahora, esta acción administrativa hay que fundamentarla muy bien. Es como si fuera una demanda. No pretendan ustedes, porque el hecho de que Jorge les sugiere que para dar por terminado el contrato de trabajo van a ganar ustedes el visto bueno. No. Yo ustedes hay que fundamentarla muy bien, porque es como si fuera una demanda en 30 días. Y en esta demanda ustedes tienen que adjuntar
¿Cuáles son las faltas? Demostrar las faltas que cometió el trabajador. El visto bueno es una de las formas de dar por terminada la relación laboral de manera unilateral. Es un trámite administrativo que se realiza con el patrocinio de un abogado ante el inspector de trabajo, fundamentándose en las causales que menciona el artículo 172 del cuerpo legal Código de Trabajo. Se la solicita por medio de un abogado, como lo dije, de igual manera que una demanda, es decir, debe cumplir con los requisitos legales y formales. Debe existir un fundamento legal, es decir, una de las causales mencionadas en el artículo 172 del Código del Trabajo. Esta solicitud se tiene que hacer por triplicado, o sea, por 3 juegos. ¿Cuáles son los trámites administrativos de visto bueno? ¿Qué debe acompañar? ¿Qué se necesita? En primer lugar, para que ustedes realicen un visto bueno, tienen que estar al día en el Seguro Social. Si ustedes no presentan en el CCO el certificado de cumplimiento de obligaciones, el inspector de trabajo les va a mandar a completar el trámite para que presenten el CCO. Repito, CCO, certificado de cumplimiento de obligaciones. Si no presentan este pequeño documento, que es muy importante, le dan, chao, archiva su visto bueno. Entonces, certificado de aportación al IES, la copia de cédula de identidad y papeleta de votación, ¿de quién? Del solicitante. El RUT de la empresa, el RUT del patrón, el RUT del empleador. Si es una compañía, el nombramiento legal, si se trata de una persona jurídica. Copia del contrato de trabajo debidamente legalizado. Este es opcional. ¿Por qué es opcional? ¿Perdón? Perfecto, porque puede ser el contrato verbal. Ok, dice que es opcional el contrato de trabajo, porque puede ser verbal el contrato. Entonces, aquí dice que es opcional. Si lo tienen bien, si no, no ha pasado nada. O sea, un servicio doméstico se le puede hacer así. Sí. Ya. Pero no lo están aceptando. Lo que pasa es que muchos inspectores están requiriendo como obligación que tú les presentes el contrato legalizado cuando el ministerio no les está aprobando. Hay muchos inspectores que están perdidos en el espacio. Sí. Así es. Déjame decirle que yo dije con mucho yo tengo una base jurídica para decir que es opcional. Así es. Es opcional, no es obligatorio. Porque el mismo Código de Trabajo, el mismo Código de Trabajo te dice que el contrato puede ser verbal o escrito. Así se queda. A ver, ahora, si se va a solicitar la suspensión de las relaciones laborales, se debe consignar un cheque certificado o dinero en efectivo con el valor de su última remuneración. Es decir, si el trabajador está laborando, le llega su notificación de visto bueno, hay un cheque consignado por su mes de trabajo. Como no va a trabajar por 30 días, su cheque está consignado en el Ministerio de Servicios Laborales. Su cheque del mes, allá está. No te lo voy a pagar. ¿Por qué no te lo va a pagar? No es porque no quiera. Todo dependiendo del resultado del visto bueno. ¿Ya? Entonces, si el visto bueno resultó a favor del trabajador, ese cheque ¿quién lo coge? El trabajador. ¿Ok? Entonces, Si el visto bueno salió a favor. si el visto bueno resulta que se resuelve a favor del trabajador y que se reintegre de manera inmediata al trabajador, ese cheque es del trabajador. Y tiene que regresar a trabajar. Y tiene que regresar a trabajar. Podemos hablar del tema del despido después. ¿Cuándo se produce el despido? Ahí. Pero, por ejemplo, yo gané, a ver, les explico de esta manera. Yo, trabajador, me llegó una notificación del inspector de trabajo por visto bueno. ¿Qué pasa conmigo? Me quedo suspendido por 30 días. Yo me defiendo dentro de los 30 días y gano el visto bueno. Al ganar el visto bueno, la resolución, ¿qué es lo que sale? La resolución sale a favor mía y que yo me reintegre a mi puesto de trabajo. Repito. Pero mientras te han notificado el visto bueno, tú igual tienes que seguir trabajando. No, por eso dice suspensión. Por eso es suspensión. Esa suspensión es pagada. Esa suspensión no es que sea pagada. Tu cheque de tu mes va a estar consignado en el ministerio. ¿Ya? Mientras dura. Está haciendo el trámite. Exactamente, ¿no? Ya. Okay. Resulta que sale a favor mío la resolución que sea reintegrado. El visto bueno. ¿Bien? Me reintegro, pero ojo, yo no puedo acompañar al reintegro con mi hojita, porque hay que ganar el reintegro.
me tiene que acompañar mi inspector de trabajo. Porque ¿qué puede suceder? Que sale a favor mío reintegro. Y en ese reintegro, al puesto de trabajo, resulta que voy a trabajar y no me reciben. ¿Cómo se llama eso? Despido. Un despido. Es un despido, ahí se configura el despido intempestivo. ¿Ya? Pero para esto es muy bueno, una, que vaya un inspector de trabajo contigo a acompañarte, o dos, o bajo un notario para que te acompañe, que es defecto. Porque si realmente el notario se da cuenta que no fuiste recibido, el que te da fe como prueba es el acta notarial que te dice: el señor fulano de tal no fue recibido en su puesto de trabajo, para que no vaya solo. ¿Ya? Entonces, con la resolución del inspector de trabajo, se tiene que uno reintegrarse para seguir laborando. ¿Perfecto? ¿Cuál sería la mejor forma para demostrar la falta del trabajador? Explícate, ¿cómo la falta? Porque yo puedo decir, como empleador, puedo decir yo, él hizo esto, y el otro puede decir, yo no he hecho eso. O sea, ¿cómo yo demuestro? Pero yo le estoy preguntando aquí a ya, ok. A ver. Vamos. Llegamos una... Estamos aquí de todos gente amigos, compañeros. Ya me quité familia también. Que todo el mundo contesta, como que todos saben todo. A ver, son por medio de comunicaciones internas, por medio de notificaciones que tú pruebas, por medio de memos que tú pruebas. Son informes, son oficios, son correos electrónicos inclusive. Anteriormente los correos electrónicos eran medios de prueba. Ahora son medios de prueba los correos electrónicos. Por eso es que es bueno y se acostumbra ahora, si la empresa que ustedes trabajan tiene un sitio web, es que ustedes tengan un correo institucional. ¿Ya? Entonces es muy bueno eso de ahí. Son medios de prueba de acuerdo a la ley de comercio electrónico, que considera los correos, a los mails, como medios de prueba. ¿Qué también se hace? Se hace también inclusive lo que son comunicaciones internas. El recursos humanos le envía al trabajador, le envía al jefe, le envía al guardia de seguridad: no vino a trabajar, no vino a trabajar, entonces informe. Son comunicaciones internas, son mensajes internos, son pruebas que te sirven. No hay un límite. No, es preferible que sean más cruzadas. Dentro del plazo de 30 días. Deben existir la comunicación interna con